Iniciamos este video con dos poliedros de los 5 regulares que existen. El primero, el cubo. Tomamos este cubo que ya está elaborado. Este se consigue en una papelera. Es un cubo que tiene 60 y a partir de este cubo macizo vamos a elaborar un poliedro semirregular. Sabemos que esos poliedros semirregulares nacen de hacer un truncado o un corte a estos poliedros regulares. ¿El truncado en qué consiste? En quitarle estos vértices y digamos que ahí estamos ya acercándonos cada vez más a una esfera. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya lo hemos hecho con otros poliedros regulares, es empezar a fabricar ese poliedro semirregular. Aquí podemos en esta figura hacer dos tipos de corte, un corte no profundo y un corte profundo. El corte no profundo es dividir las aristas en 3 partes iguales y el corte profundo consiste en dividirlo en 2 partes iguales, o sea, es lo más profundo que nosotros podemos cortar. Vamos a cortar este vértice, lo vamos a quitar, y lo más profundo que podemos hacer partiendo del vértice vamos bajando y lo más profundo es llegar al punto medio. Sobre este objeto macizo vamos a marcar esos puntos medios. No lo vamos a hacer con medidas, sino simplemente con un papel. Marcamos aquí, lo colocamos en el borde de la arista, quebramos aquí el papel y aquí simplemente para hallar el punto medio vamos a plegar esto sobre esa arista y aquí ya tendremos la medida del punto medio. Entonces con ese punto medio vamos a marcar en cada una de las aristas ese punto por donde va a pasar el truncado o el corte. Aquí ya hemos marcado esos puntos medios y hemos trazado todas las aristas por donde vamos a hacer los cortes. En este caso escogimos como material madera balso, que es la madera más blanda que existe. Este corte entonces lo podemos hacer con una cegueta como esta y simplemente vamos a ir cortando por cada una de las aristas que hemos marcado. Iniciamos ese corte en cualquier arista y sin pisar la línea que hemos trazado empezamos a hacer un corte de una profundidad por ahí de 1 milímetro. Una vez que hacemos esto y lo hacemos con la inclinación que nos marcan estas otras dos líneas, pasamos a la siguiente arista de ese vértice y hacemos exactamente lo mismo. Y luego terminamos con el último plano. Entonces vamos profundizando muy poco a poco, diríamos que cada milímetro en cada arista, y así vamos profundizando cada vez más hasta llegar a quitar completamente esa pirámide de este vértice. Tenemos que hacer esto 8 veces para finalmente completar el poliedro semirregular. Ese poliedro semirregular estará compuesto de, miremoslo primero en geometría plana. Sobre cada una de estas caras tenemos que es un cuadrado. Y sobre ese cuadrado, entonces tenemos que al hacer el corte se va a generar otro cuadrado en posición de rombo. Entonces esta cara, que era un cuadrado, se nos convierte simplemente en otro cuadrado más pequeño. Ahora, en geometría del espacio, ¿qué tenemos acá? Tenemos que este vértice tiene 3 aristas que salen en esta forma. Al hacer el corte, entonces nos va a generar triángulos equiláteros. Removemos entonces, dijimos, esas 8 pirámides y obtenemos el poliedro semirregular. Aquí tenemos el resultado de ese poliedro semirregular. Este poliedro semirregular está hecho en cedro, pero aquí vemos claramente el resultado final de cuadrados y de triángulos. Hasta aquí entonces llegamos a este poliedro semirregular a partir de un cubo. Habíamos hecho nosotros un cubo en estructura de palos de bambú y queremos ilustrar aquí otra vez. Sobre esa estructura hemos trazado las pirámides que teóricamente se van a cortar. Visualizamos muy bien la pirámide de base triangular de cada uno de los vértices y visualizamos muy bien la cara, que es un cuadrado, y cómo se convierte en otro cuadrado y así se genera esta figura. El segundo paso es entonces a partir de un octaedro. El octaedro habíamos dicho que era un poliedro regular compuesto por triángulos equiláteros. Ese poliedro regular lo tenemos acá en estructura de palos de bambú.
y hemos marcado sobre cada uno de los vértices ese corte profundo que vamos a hacer. O sea, nuevamente tenemos que coger los elementos de ese octaedro, marcar los puntos medios y marcar las aristas por donde vamos a hacer estos cortes. Entonces ahora el corte, ¿qué será? Una pirámide de base cuadrada, y entonces tenemos en geometría plana, decimos, sobre esta superficie triangular vamos a generar otro triángulo equilátero interior. ¿Y qué pasa en los vértices? Que en los vértices el corte que vamos a hacer nos va a generar un cuadrado. Y al final nos queda que la figura está conformada por los cuadrados de los cortes de los vértices y por los triángulos de las caras originales del octaedro. ¿El resultado final cuál es? El mismo que teníamos antes. Esta figura entonces, ¿qué designación tiene? Cuboctaedro. ¿Y por qué cuboctaedro? Porque lo podemos obtener a partir de un cubo o lo podemos obtener a partir de un octaedro, en ambos haciendo cortes o truncados profundos, y es su nombre cuboctaedro. Hicimos un video anterior donde estrellamos este cuboctaedro. Es el título del video, cuboctaedro estrellado. La palabra estrellado viene de convertir los poliedros regulares o semirregulares en una estrella de n número de picos. Y esos picos los construimos simplemente haciendo pirámides más o menos esbeltas sobre cada una de las superficies. En este caso podemos entonces nosotros hacer pirámides de base cuadrada y pirámides de base triangular. Uno de los estrellados que más se usa es el estrellado con triángulos equiláteros. En ese video lo hicimos así y obtuvimos esa estrella, que es esta que aparece acá. Podemos hacer estrellados, lo habíamos dicho ya, con pirámides mucho más esbeltas. Y en este caso pueden ser de diferente altura las de base cuadrada y con diferente altura las de base triangular. Nos queda un elemento que podría ser, por ejemplo, un trofeo. Y eso lo podemos hacer con todos los poliedros regulares y semirregulares. Entonces el objetivo en ese video fue llegar a un cuboctaedro estrellado. Nuestro propósito aquí, ¿cuál es? Llegar a una esfera geodésica. Hemos hecho esos 8 cortes. Si nosotros lo que queremos hacer es llegar más cerca a la esfera, entonces vamos a hacer un proceso un poquito inverso. Hicimos el corte, quitamos las pirámides para acercarnos a esto. Y ahora vamos a construir las pirámides para acercarnos a esa esfera geodésica. Entonces estas pirámides que hacemos para llegar a la esfera geodésica son pirámides de muy poca esbeltez. La altura es muy pequeña. Entonces aquí simplemente se trata de construir sobre los cuadrados una pirámide cuyo vértice pase exactamente por la esfera que pasa por todos estos vértices. Y ahí tendremos ya una esfera geodésica. En los videos anteriores ya hemos venido trabajando varios de los domos geodésicos y hemos trabajado también varias esferas geodésicas. Decíamos que estas figuras nacen de los poliedros regulares y los poliedros semirregulares. Cuando hablamos de domos geodésicos también hablábamos de la importancia de esas aristas que existen sobre el ecuador de la figura, porque esas son las que nos van a permitir hacer media esfera. Decíamos también que los 5 poliedros regulares, pues nosotros no le veíamos un ecuador de aristas a ninguno de ellos. Eso diríamos que no lo vemos estando las figuras en su posición que llamamos de equilibrio estable, o sea, apoyadas sobre una superficie horizontal. No vemos elementos que conformen un ecuador. Entonces lo que vamos a hacer acá es mirar algo que es interesante. Cambiarle este marco de referencia de una posición de equilibrio estable por una posición que llamaríamos de equilibrio inestable. Esta figura que la ponemos en esta posición, entonces donde el polo norte diríamos es este vértice y el polo sur es este vértice. Entonces tenemos aquí un ecuador que no solo es un polígono cerrado, sino que es un polígono regular, es un cuadrado, la base cuadrada de las 2 pirámides. Esta es la única figura de los 5 poliedros regulares que existen que tiene este ecuador. Y eso nos va a marcar bastante lo que vamos a poder elaborar más adelante. Si nosotros miramos este cuboctaedro,
vemos que ese ecuador aparece aquí, por ejemplo. O sea, si apoyamos este cuboctaedro sobre un triángulo, sobre una superficie horizontal, vemos que hay un ecuador. No importa cuál triángulo sea el que apoyemos, siempre aparecerá ese ecuador que será ese polígono. Entonces mencionaba que vamos a hacer simplemente una pirámide con este vértice que pase por esa esfera. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra que este punto pertenezca a esa esfera? Estamos hablando un poquito de geometría esférica, que es todo un tema, pero también estamos hablando de recurrir a una herramienta muy poderosa que se llama la geometría descriptiva, que ya hemos mencionado en otros videos. Es decir, nosotros vamos a determinar qué longitud deben tener esos elementos de la pirámide que vamos a fabricar con relación a estos elementos que ya tenemos para que ese vértice de esa pirámide pase exactamente por la esfera que pasa por estos vértices. Entonces nosotros tenemos es que trabajar en esas vistas, esas proyecciones que trabaja la geometría descriptiva, que son la vista de techo, la vista de frente, las vistas laterales, las vistas auxiliares, donde podemos nosotros trabajar todos estos conceptos espaciales. Recuerden que la geometría descriptiva está trabajando geometría plana, pero está representando la geometría 3D, la geometría tridimensional. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer todo ese proceso que mostramos acá, lo vamos a hacer a través de la geometría descriptiva y así vamos a ver cómo llegamos nosotros a determinar con alta precisión la longitud que debe tener ese elemento con respecto al elemento que ya existe para que nos genere un domo geodésico o una esfera geodésica. Entonces, ¿qué tan fácil es trazar la vista de techo, la vista frente de un cubo? Es lo más sencillo que existe porque será simplemente trazar un cuadrado como vista de frente y trazar un cuadrado como vista de techo. Y nos empiezan a complicar las cosas un poquito cuando decidimos trazar la esfera que pasa por los vértices. Entonces, este proceso que hicimos acá físicamente lo vamos a hacer ahora a través de la geometría descriptiva y vamos a mirar cómo llegamos finalmente a esos valores precisos para poder elaborar los domos geodésicos que hicimos y la esfera geodésica. Aquí vamos a trabajar en el programa para computador AutoCAD, pero todo lo que vamos a hacer acá ustedes lo pueden hacer con escuadra y compás. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la precisión. Trabajando en AutoCAD vamos a tener una precisión muy alta que nos da el coprocesador matemático del programa. Entonces, decíamos que ubicábamos nuestra vista de techo y nuestra vista de frente de nuestro cubo, que la vista de techo simplemente es un cuadrado, la vista de frente es simplemente otro cuadrado. Van alineados. En este cubo entonces estamos trazando el radio que va del centro del cubo a uno de los vértices, porque con ese radio tenemos que trazar la esfera que pasa por esos vértices. En la vista de techo parte de este centro y va hacia este vértice. En la vista de frente parte del centro también del cuadrado y va hacia el vértice superior derecho. Este es el vértice frontal derecho. Esa recta, que es el radio de la circunferencia, ahí no aparece en su longitud verdadera, en su longitud real. Entonces tenemos que averiguar qué longitud real tiene esa recta. Entonces para eso hacemos un proceso acá bastante sencillo que maneja la geometría descriptiva, que es la rotación. Ponemos un eje de rotación que está en el centro, en este extremo del radio, un eje vertical. Ese eje vertical de rotación aquí aparecerá como un punto y ese eje de rotación aquí en la otra vista aparecerá en forma vertical. Aquí lo hemos trazado. Entonces vamos a rotar este punto que está en la vista de techo acá y en la vista de frente acá. Vamos a rotarlo a través de este eje vertical. Entonces cuando el eje de rotación aparece como un punto, la trayectoria aparecerá circular con centro en este punto. Así se verá en techo este punto que va a rotar hasta convertirse en una recta frontal, o sea, una recta que es paralela a esta recta. ¿Cómo se ve la trayectoria en la vista de frente? La trayectoria se verá como una recta horizontal que parte de este punto y se dirige hacia la derecha. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Simplemente alinear este punto a donde fue a parar. Este punto fue a parar acá.
tenemos que alinear aquí con una recta de alineamiento que llegará y se cruzará con esta otra recta azul y ahí nos definirá la longitud real que tiene ese radio, que es esta recta amarilla que está acá. Entonces, con esta longitud vamos a trazar la esfera que inscribe ese cubo, es decir, la esfera que pasa por todos sus vértices. Los contornos de esa esfera se verán circulares en esta vista y circulares en esta vista. Para que ustedes se hagan una idea de lo que es esta trayectoria, pueden ustedes imaginar lo que en el globo terrestre llamamos los paralelos, o sea, estas líneas que son circulares pero paralelas al ecuador. Aquí hay un ecuador, que es una recta, y aquí esta recta es un paralelo. Entonces aquí nos asimilamos muy bien este paralelo visto en la vista donde vemos el polo norte y el polo sur como un punto, y aquí donde vemos el ecuador totalmente de frente. El proceso que hicimos sobre la madera de balso en forma real, vamos a hacerlo aquí en forma virtual para obtener nuestro cubo octaedro. Aquí ya aparecen trazadas las rectas que unen los puntos medios de las aristas del cubo. Igualmente nos dará en la vista de techo y en la vista de frente exactamente la misma figura. Ya tenemos el cubo con ese trazo. Ahora tenemos que proceder a hacer los cortes. Al remover esas 8 pirámides, la figura queda exactamente igual como se ve ahí, con las pirámides y sin las pirámides. Ahora lo que nos queda es simplemente trazar la pirámide que está en este cuadrado y definir su vértice en este punto. La circunferencia que teníamos inicialmente, dijimos que es la circunferencia que pasa por todos los vértices del cubo. Aquí tenemos, para definir esta pirámide, tenemos que definir la esfera que pasa por todos los vértices del cubo octaedro. Entonces aquí simplemente concentro acá, hacemos una circunferencia que pase por este vértice, y aquí lo mismo, concentro acá, hacemos una circunferencia que pase por este vértice. Esa circunferencia, ahora menor, porque esta es la del cubo y esta es la del cubo octaedro, esa circunferencia es la que pasa por todos los vértices del cubo octaedro. Entonces aquí simplemente fíjense lo sencillo que se ve. Simplemente la pirámide la podemos trazar en la vista de techo trazando este par de rectas azules ortogonales. Y ya tenemos la pirámide en la vista de techo. Lo que no sabemos es qué altura tiene esa pirámide. Entonces aquí lo que hacemos es poner el vértice, diríamos que en el polo norte o en el cuadrante superior, y trazamos la pirámide con estas 3 rectas azules. Y así ya hemos definido la pirámide cuyo vértice pasa por los mismos vértices de la otra figura. La solución es bastante sencilla. Y ahora el proceso es aún más sencillo. Tenemos que definir qué longitud tienen esos elementos de esa pirámide. Entonces vemos que este elemento acá es un elemento frontal, o sea que el observador está mirándolo aquí en forma perpendicular. Entonces ese elemento aquí va a aparecer en su longitud real. Y aquí no tendremos más que hacer una medida entre este punto y ahí nos sale el valor con suficientes cifras decimales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para definir qué longitud, qué relación de longitud hay entre el elemento del cubo octaedro y el elemento ahora de la pirámide? Simplemente cogemos valores y dividimos el uno por el otro y nos da la relación que hay entre esos dos elementos. Entonces teníamos acá elementos de igual longitud, que son los que conforman el cubo octaedro. Esa es la longitud que determinamos con L mayúscula, y ahora con L minúscula definimos los elementos de esta pirámide que hemos construido acá. Entonces, si nosotros dividimos ese L mayúscula sobre el L minúscula, o sea, el elemento mayor sobre el elemento menor, nos da una relación de 1.31. Y con eso podemos construir un domo geodésico, una esfera geodésica de cualquier tamaño. Aquí hemos completado todas las pirámides sobre los cuadrados en color azul. Y nos queda el domo geodésico de 16 triángulos en su vista de techo y en su vista de frente. El trazo aquí es muy sencillo. Simplemente unimos los cuadrantes en este caso y tenemos esa figura en forma muy fácil. Aquí nos aparece
la esfera geodésica. Entonces la parte inferior la hemos terminado y vemos lo fácil que es trazar la vista de techo y la vista de frente de esa esfera geodésica. Interesante aquí observar que nosotros partimos de ese cubo que está apoyado en una de sus caras horizontales, y aquí la esfera geodésica nos quedó apoyada en uno de los vértices de esa pirámide. O sea, hay una pirámide hacia abajo con base horizontal, aquí hay una pirámide hacia arriba con base horizontal también. Este diríamos que es el polo norte, este diríamos que es el polo sur, y aquí está el famoso ecuador, que es un octógono, que lo vemos aquí en la vista de techo, un octógono regular, y así tenemos esfera geodésica de 32. En esta vista nos aparecen todas las longitudes que son importantes para poder construir nuestra esfera geodésica o nuestro domo geodésico. Entonces hemos partido de una longitud de 100, hemos dicho que no importa qué dimensión tomamos, y aquí nos aparecen entonces el radio de la esfera con 4 cifras decimales, igual que el elemento corto de la pirámide, igual que el elemento largo del cuboctaedro, también todos con 4 cifras decimales. Entonces sacamos las proporciones y entonces ya para construir la esfera o el domo geodésico, lo primero que tenemos que escoger es el radio, o sea, de qué tamaño queremos hacer nuestro domo, nuestra esfera. Luego, el largo del elemento mayor será igual al radio, o sea, hasta ahora no tenemos sino una sola medida. Y aquí tenemos el inverso del anterior, que es para definir el largo menor. Entonces multiplicamos el largo mayor por 0.765 y obtenemos ahí esa longitud menor. Con esos elementos ya podemos construir nuestro domo geodésico, nuestra esfera geodésica de 32 triángulos del tamaño que nosotros queramos. En esta forma hemos terminado el domo geodésico de 16 triángulos de base octogonal, pero en forma virtual. Este domo es el mismo domo que se hizo en el video anterior en estructura, con tubos de aluminio, con recubrimiento en plástico para conformar una carpa de camping. Podemos ahora repetir el proceso anterior, pero partiendo del octaedro. Si nosotros tomamos esta figura en esta posición, donde esta será la vista de frente y esta será la vista de techo, entonces lo primero que haríamos sería trazar las rectas que unen los puntos medios. Luego sería quitar las pirámides de base cuadrada de los vértices. En ese punto ya empatamos exactamente con lo que se hizo anteriormente. Si nuestro objetivo es llegar a la vista de techo y de frente del domo geodésico de 16 triángulos, pero de base hexagonal, tenemos que cambiar la posición de partida de nuestro octógono regular. Decíamos que la posición era que uno de los triángulos debe quedar como apoyo, es decir, horizontal. Entonces aquí la posición va a ser esta. Apoyamos la figura en esta posición que le habíamos dicho que era de equilibrio estable y lo colocamos de tal forma que en la vista de techo nos quede los triángulos simplemente conformando una estrella, y aquí en la vista de frente nos queda conformando un rectángulo. A partir de esa posición, entonces nosotros vamos a hacer todo el proceso anterior que aquí mostraremos en forma muy resumida. Trazamos la esfera que pasa por todos los vértices del octaedro. Luego marcamos las rectas que unen los puntos medios de las aristas. Enseguida quitaremos las 6 pirámides que están en cada uno de los vértices para obtener el cuboctaedro. A ese cuboctaedro le trazamos la esfera que pasa por todos sus vértices y que será menor que la esfera anterior. Trazamos una de las pirámides de base cuadrada de tal forma que su vértice pase por esta esfera menor. Ubicamos luego las otras 2 pirámides y completamos así el domo geodésico que nos interesaba en sus vistas de techo y de frente. Y por último trazamos la parte inferior para completar así la esfera geodésica virtual de 32 triángulos. Aquí vemos la misma esfera, pero real, en estructura. Aquí tenemos un cubo macizo de madera al cual le habíamos trazado las rectas que unen los puntos medios de las aristas del cubo con el propósito
de elaborar un cubo octaedro. Aquí tenemos el cubo octaedro que se obtiene al remover las pirámides de los vértices. Entonces, si nosotros tenemos acá estas dos figuras, el cubo y el cubo octaedro, y nosotros hacemos una operación booleana, una operación matemática llamada booleana, que es la unión de este cubo con este cubo octaedro, los fusionamos, el resultado es este. Es esta figura donde tenemos simultáneamente el cubo, internamente está el cubo octaedro. Hace ya muchos años el señor Rubik ideó este rompecabezas tridimensional que tuvo mucho éxito. Luego de ese primer cubo Rubik salieron otras figuras con esa misma idea. Una de ellas esta, que es un tetraedro con el mismo principio. Está también el dodecaedro que mostramos en el video. En este año 2014 salió este, que yo lo llamaría cubo octaedro Rubik. Decíamos anteriormente que si nosotros colocábamos este cubo octaedro, lo apoyábamos sobre uno de los triángulos en una superficie horizontal, se generaba un ecuador que era un hexágono regular. Ese ecuador, por ser ecuador, divide la figura en dos partes iguales. Pero si aquí observamos bien, resulta que también tenemos acá otra división de hexagonal en esta forma y otra en esta forma. Es decir, que si nosotros quisiéramos dividir esta figura en dos partes iguales, podemos cortarla sobre este ecuador o cortarla en esta dirección o cortarla en esta dirección. Esos son planos de corte, o sea, hexágonos que están en geometría plana. Esos tres ecuadores, llamémoslos, son los que sirven de planos de giro en esta figura. Es decir, aquí nosotros podemos hacer este giro en esta forma y solo en esa forma. Pero podemos hacer ese, podemos hacer este. Son tres tipos de giro. Y con eso nosotros aquí vamos modificando la posición de estas pirámides con respecto a estas caras. Aquí es interesante observar en esta figura lo que hicimos con nuestro domo geodésico de 16 triángulos que armamos en la siguiente forma. Vamos a girar acá esto, lo giramos en esta forma, colocamos el plano de giro horizontal y aquí vemos cosas interesantes. Nosotros vemos que aquí hay un cuadrado y tres triángulos. En el caso de del cubo octaedro, pues estas pirámides no existen. Entonces tenemos este cuadrado, tenemos otro cuadrado aquí el azul y tenemos otro cuadrado aquí el verde. Si miramos cómo ensamblamos nosotros ese domo geodésico, fue armando tres pirámides de base cuadrada. Así aquí diríamos la naranja, la azul y la verde. Una vez que armamos esas pirámides de base cuadrada, las apoyamos sobre el piso de tal forma que cada cara de la pirámide fuera un elemento de un hexágono. O sea, iba este elemento del hexágono, aquí un espacio libre, aquí va otro elemento del hexágono, etcétera, y completábamos eso. Al unir esas tres pirámides, ya teníamos nosotros prácticamente conformado el domo geodésico. Nos quedaba solamente por unir estos puntos de aquí a aquí, de aquí a aquí, y con eso teníamos ya el hexágono de base del domo geodésico. No unimos esos puntos, sino más bien hicimos otra figura idéntica a esta, a la que le faltaban igualmente estos elementos de unión. Esa fue la parte inferior. Entonces aquí vemos que tendríamos, este sería el domo superior y este sería el domo inferior. Y aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Esta parte de acá, donde faltaba un elemento, la suplíamos con el domo inferior que llegaba de este punto a este. Y así unimos los dos domos y conformamos la esfera geodésica con elementos que eran tubos de aluminio en forma estructural.